Hola mis hermanos, hola mis amigos, bienvenidos a este video nuevamente. Hoy vamos a transmitir un video más en el playlist de Apologética. Así es, ustedes lo pueden disfrutar acá y también pueden disfrutar de bastantes otros videos. Si se entran en Apologética van a ver la información de las sectas. Estamos ahora subiendo estos videos con información de las sectas. Hoy nos toca un tema muy importante, los cristianos evangélicos, entre comillas cristianos, que no son absolutamente pero para nada cristianos. Y pues esto es lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy. Muchas gracias por darse cita y muchas gracias por estar ahí presente siempre. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Entremos en materia, hermanos, amigos, de una vez por todas. Bueno, mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todos sabemos que para entrar a la Iglesia de Dios, instituida por el mismo Señor Jesucristo, ya hace mucho tiempo, ya hace 2000 años, es preciso, es necesario el sacramento del bautismo. Por eso te dice en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16, te dice así, perdón, en Marcos 16, 15, 16 te dice así: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Esto te lo dice explícitamente en estos mismos versículos. Tú puedes hallarlo, tú puedes estudiarlo, tú puedes tenerlo. Este versículo para mí es uno de los más importantes que hay. Hay otra parte con respecto a esto también, y cuando nosotros hallamos que el mismo Señor Jesucristo, acercándose, les habla con estas palabras, les dice de esta manera: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esto te lo dice en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. Entonces, los católicos tenemos razón cuando nosotros predicamos, por ejemplo, el bautismo como rito de iniciación, como, digámoslo así, sacramento de iniciación. Esto es algo que no se puede discutir, ya que el mismo Señor Jesucristo lo manda a hacer. El bautismo es necesario para la salvación, para la insertación a la iglesia, etcétera. Tiene bastantes efectos. Pues ese tema lo vamos a tocar en otro punto, pero es un tema también que tenemos que tocar en este mismo, porque recordemos que para los mismos pentecostales evangélicos lo más importante es simplemente decir: yo creo que soy cristiano y por eso soy. Eso es totalmente falso, es una doctrina totalmente herética. Pero vamos a irnos a un poquito más, porque todo lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña es la misma doctrina de la Iglesia Católica, no hay otra. Ha sido fundada por él la Iglesia Católica. Dentro de sus mismas enseñanzas de esta misma Iglesia Católica está, por ejemplo, la caridad y las obras de misericordia. También está unida, digámoslo así, a la misma tradición, está ligada a la tradición legada por los mismos apóstoles, legada a sus mismos apóstoles. El mismo Señor Jesucristo les enseña cómo tiene que ser la verdadera iglesia, o sea, con obras, con actos, y no solamente decir yo creo o yo sé que soy cristiano. No es porque tú sepas, no es porque tú creas ser cristiano, tienes que serlo, y serlo es actuar como el mismo Señor Jesucristo lo hacía. Esto es lo diferente que tenemos a los pentecostales evangélicos. Los pentecostales dicen, o los evangélicos dicen: nosotros no necesitamos de hacer obras para salvarnos, para construir, ¿qué te digo? No necesitamos. Nosotros simplemente creemos que somos cristianos y ya somos salvos, por más que pequemos, matemos, robemos, hagamos lo que sea. Y eso es una doctrina totalmente perjuiciosa para la misma humanidad. Por eso el título que lleva este mismo este mismo video es: los evangélicos o los pentecostales evangélicos, la secta más peligrosa. Bueno, esta misma doctrina ha sido transmitida por la misma sucesión apostólica ininterrumpidamente ya hace 2 milenios ya aproximadamente. Ha sido pues transmitida esta misma doctrina de las obras, de los hechos, de cómo nosotros tenemos que ser. Pero pues la secta de los mismos, entre comillas, cristianos evangélicos, más conocidos como cristianos, se hacen conocer así: nosotros somos cristianos. ¿Eres cristiano o eres católico? No sé si se acuerdan, pero nosotros somos los verdaderos cristianos, ellos son los falsos, no son cristianos, solamente se han apoderado de ese nombre ya hace, como te digo, hace unos 90 años hacia atrás, algo así, no me acuerdo muy bien la fecha, creo que es 1939 donde comienzan ellos. Pues miren, imagínense,
Imagínense, desde ese puntito quieren robarnos a nosotros el nombre de cristianos. A nosotros ya se nos llamaba cristianos desde los primeros tiempos. Pero la secta de estos mismos cristianos, entre comillas, de estos mismos evangélicos, enseña que recibir a Cristo significa volverse hacia Él. O sea, para hacerlo es preciso dar la espalda al pecado. Y luego dice, mediante un acto de fe, invitar al mismo Señor Jesucristo a tomar el control de nuestras vidas, aceptar al Hijo de Dios Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esto es lo que dicen siempre. Tienes que aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Y este mismo dice, este Señor y Salvador va a dirigir tu vida de ahora en adelante. Tú no tienes que hacer absolutamente. Las obras no son importantes para ellos. Lo importante es haber aceptado al mismo Señor Jesucristo solamente con la boca y con el corazón, nada más. O sea, tú sientes que eres cristiano, tú crees que eres, ya está, ya eres. Eso es totalmente falso. Y esto dice que les da la seguridad de salvación a estos mismos herejes. Si aceptamos a Jesucristo, y les vamos a poner algo muy importante, miren, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pero no aceptamos su iglesia, las autoridades de su misma iglesia, su doctrina, sus enseñanzas, y a su Madre María como Madre nuestra, o sea, los sacramentos instituidos por Él también, para santificarnos y como medio también de salvación, los 7 sacramentos, no solamente el bautismo. No estamos, por ejemplo, aceptando verdaderamente al mismo Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando negamos todas estas cosas, estos aspectos que son muy importantes dentro de la vida cristiana, y no se les puede llamar cristianos a las personas que tienen estas ideologías. Bueno, la salvación es el premio recibido a toda una vida de fidelidad, de estar con el mismo Señor, de fidelidad en el trabajo, de fidelidad de trabajo, de amor y de entrega también hacia los demás, de cumplir con una iglesia y todo lo que la iglesia manda a sus fieles. Dentro de las ideas de la secta cristiana, entre comillas, se enseña, que esto no es importante, que todo lo que dicen los católicos, con amar, con entregarse a los demás, con ser servicial, etcétera, dice estos mismos pentecostales, evangélicos, los que se hacen llamar cristianos, dice que esto no es importante y que lo único que cuenta es tener fe en Jesucristo y también invitarle a tomar control de la vida, de la voluntad, para que en ese mismo momento ser salvado y llevado también al morir a la vida eterna. Si entendemos nosotros el mensaje que Cristo vino a dejarnos por medio del mismo evangelio, encontramos que Dios respeta en plenitud la libertad del hombre, no te impone absolutamente nada y sería incapaz de tomar el control de tu vida y de tu voluntad también. En este momento, o en ese mismo momento, nosotros mismos dejaríamos de ser totalmente humanos con todos los dones que Dios nos dio. O sea, tendríamos que ser Dios mismo para que este mismo tome el control. Así es que esta es una doctrina totalmente herética. Según los evangélicos en general, los pentecostales, la salvación personal se consigue por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. La Iglesia Católica tiene una visión más amplia de esto, no solamente mediocre, no solamente decir solamente tienes que tener fe, no solamente es la fe. Por eso es que la Iglesia tiene una visión más amplia acerca de la salvación. Antes que nada, la voluntad salvífica universal de Dios. Y esto es algo que ningún protestante sectario separatista va a poderte negar. La voluntad salvífica universal de Dios, que consiste en 2 aspectos. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? Dios ama a todos los hombres. Este es el primer aspecto. Y te dice de esta manera en Hechos capítulo 14 del versículo 16 al 17. Él permitió pues a las mismas generaciones pasadas de cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Esto te lo dice en Hechos capítulo 14 del versículo 16 al versículo 17. Dios también quiere que todos nosotros nos salvemos, que todos, absolutamente todos, se salven, todo el mundo. Y te dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, refutando a los mismos sectarios estos 2 aspectos, ya vemos con la misma Biblia que es totalmente una herejía lo que estos mismos enseñan. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, otra vez. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Te lo dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. La fe en Cristo es condición para salvarse solamente para los que tuvieron la oportunidad de
de conocer a Cristo, no para los demás que nunca tuvieron esta oportunidad y que son la mayoría de los hombres. Sabemos que esta misma salvación se lleva a cabo por medio de la misma Iglesia Católica, todos los hombres, o sea, todo el género humano, por la misma redención del mismo Señor Jesucristo. En este sentido, pues la visión protestante de la misma salvación es muy reducida, es mediocre, está llena de fanatismo, no teniendo en cuenta otras partes, por ejemplo, de la Biblia y la situación real de la humanidad que también está presente en el actual y en el cotidiano de nuestras vidas, que no tiene la oportunidad también de conocimiento adecuado del mismo Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos los indios de México, por ejemplo, y América, que vivieron y murieron antes de la llegada de los misioneros, se habrían también condenado, y esto es una herejía totalmente absurda por no creer en Cristo. Claro que no, esto es totalmente absurdo. Acerca de la salvación personal, existe otra divergencia también entre el protestantismo y el catolicismo. Para los cristianos, pues protestantes, o mejor dicho, para los entre comillas cristianos protestantes, por eso le pongo comillas adelante, porque no lo son, cristianos protestantes, es suficiente la fe en el Señor Jesucristo. Para el catolicismo, para nosotros, no basta la fe en Cristo para salvarse, se necesita una vida en conformidad con la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. No basta con que digan Señor, Señor para entrar al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te lo dice en Mateo capítulo 7 versículo 21. O sea, no basta con decir Señor, Señor como ellos dicen. Basta con decir Señor, eres mi único Señor y mi único Salvador y ya estoy salvado. No, te dice Cristo y te lo advierte y te lo dice textual. No basta con que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 7 versículo 21 condena y arrastra esa doctrina totalmente falsa. En realidad creer en el mismo Señor Jesucristo significa aceptar su mensaje y vivirlo también, no simplemente aceptar su mensaje, dispersarlos simplemente por hablar. No, hay que vivirlo sin añadir nada, tampoco quitar nada. No basta decir yo creo en Cristo, porque eso es cualquiera cree. Para salvarse es necesario conocer su voluntad y aceptar así como es sus mandamientos. Todo lo que esté escrito ahí, tienes que hacer, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Eso es lo que te hace cristiano. Esto quiere decir creer en la verdad de Cristo, aceptar todo su mensaje y tratar de vivirlo. De otra manera se trata de una fe totalmente vacía que no lleva a la salvación. Decir yo creo en Cristo y ya es totalmente un error, una vana ilusión que no lleva a la salvación. Hay que aceptar y obedecer a Cristo para salvarse. No hay que recoger, no hay que escoger digamos una enseñanza y después otra enseñanza según el gusto al que nosotros tengamos, sino que hay que aceptar todo lo que el mismo Señor Jesús nos dice. Esto es creer de veras en Cristo, moldearse a Cristo, no tú moldear a Cristo. Tú tienes que moldearte a Cristo, no tú moldear a Cristo. En cambio los pentecostales moldean a Cristo porque ellos te presentan un evangelio totalmente light. Para la mayoría de estos mismos evangélicos pentecostales sectarios, porque son sectarios, la iglesia, o sea el cuerpo místico de Cristo, no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica particular, sino que compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo dicen ellos. Todos los que creen en Cristo son salvos, siempre salvos, y son evangélicos. Totalmente falso. Para nosotros los católicos, la iglesia que fundó el mismo Señor Jesucristo es precisamente la iglesia católica, y en realidad, entre otras de las iglesias que existen actualmente, es la única que llega hasta el mismo Señor Jesucristo. La única escalera que llega al cielo es la iglesia católica. Los cristianos evangélicos tienen, o entre comillas, no cristianos evangélicos, no se vayan a creer que yo les estoy llamando cristianos, para nada, son sectarios. Los cristianos, entre comillas, evangélicos, los autonombrados cristianos, que no son, nosotros somos, ellos no son, tienen muchos tipos de proselitismo. El más común entre ellos pues es la distribución de folletos donde invitan a las personas a que reciban, aceptar a Cristo en su corazón. Inmediatamente quedarán salvados, como por ejemplo de esta oración que viene en este siguiente folleto, y dice: Señor Jesús, soy pecador y me arrepiento de serlo, perdóname, yo he
yo he creído que tú eres el Hijo de Dios vivo, que moriste por mis pecados, resucitaste, te recibo como mi Salvador personal, te pido que entres en mi corazón y des la vida eterna. O sea, esas oraciones tan chafas es las cuales ellos presentan. Esta otra: amado Dios, he estado viviendo mi vida a mi manera, ahora deseo vivirla a tu manera, te necesito, estoy dispuesto a que tomes control de mi vida, recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, creo que Él murió por mis pecados y que ha resucitado de entre los muertos, me entrego a Él como Señor. Ven, Señor Jesús, y ocupa el trono de mi vida, haz de mí la clase de persona que tú quieras que sea. Y esto lo encontramos en el libro Fuerza para Vivir, en la página 70. Te lo estoy dando, o sea, con fuente inclusive. Libro Fuerza para Vivir, en la página 70. Bueno, esta es la fórmula que nosotros encontramos en los folletos que llegan a nuestras manos, en la calle, en donde sea. Normalmente traen una dirección para que la gente también reciba informes más amplios acerca de la forma de recibir a Cristo en su corazón y ser totalmente salvo. Otro método que utilizan es invitar a las personas a desayunos en céntricos hoteles de la misma ciudad. En el desayuno sus predicadores también hablan a los invitados acerca de lo fácil que es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es una verdadera presión psicológica la que ejercen a las personas que de buena voluntad aceptan ir a estos dichos desayunos. Normalmente las personas con poca formación religiosa caen en el juego de estas personas y tienen preparado para ellos algo que es totalmente nefasto. Otros métodos para invitar también a las personas de estos mismos sectarios a clases de Biblia, por ejemplo, donde en un principio no ejercen mayor presión acerca de la religión, entusiasman a las personas por un aparente respeto hacia las creencias religiosas, pero con el tiempo van cambiando bajo presión psicológica y manipulación la fe de estas mismas personas hasta que logran incorporarlos a su secta. Si precisamente una secta disfrazada de asociación civil, donde dicen no ser ninguna organización religiosa para dar confianza a las personas que son invitados por ellos, pero sí nosotros nos ponemos a analizar, tienen todas las características de una secta. Por ejemplo, no pertenecer a ninguna iglesia y menos a la católica le hace una secta. No hacer caso de las enseñanzas bíblicas o tomarlas a su conveniencia, como te lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo de 15 al 16. No tomar en cuenta la tradición ni el magisterio de la iglesia, que son fuentes importantísimas de la revelación. No reconocer a la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra es también un pecado y te aleja de la verdadera iglesia y eres un sectario. No practicar los sacramentos, esto sí es vital, instituidos por el mismo Señor Jesucristo para santificarnos. No quieren santificarse, quieren seguir manchados y vivir en una ilusión. Y al último, entregar tu alma a Satanás. Esto es lo que quieren ellos y esto es lo que te están obligando a hacer a ti. No te dejes engañar. Cuentan con una doctrina propia, estos mismos sectarios, propios medios, propia organización, sanciones, etcétera. Y por lo tanto, pues cada uno lo debe de pensar muy seriamente antes de tomar una decisión. Para ello damos estos puntos de referencia y así no ser engañados por los, entre comillas, cristianos evangélicos, que son sectarios, herejes del diablo, recordando también que el tesoro más grande que el ser humano puede poseer es su fe. No te dejes engañar, no te dejes robar tu alma, no te dejes caer en las manos de Satanás, en las manos de los, entre comillas, cristianos evangélicos. Son la peor secta que ha existido, realizando proselitismo y tergiversando toda la doctrina que enseña la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Así que pues, mis amigos, hemos llegado al final, hemos llegado a su final. Estos que están en pantalla, estos que ustedes están viendo, voy a poner unas 2 fotos más, estos mismos que hacen en sus circos, hacen un show, hacen una representación de lo que es pues la histeria colectiva, y asimismo estos mismos predican, dicen que tienen la doctrina del mismo Señor Jesucristo. ¿En qué punto? ¿En qué nivel están? Estos son simplemente sectarios, herejes, protestantes, separatistas, divisionistas, ¿qué te digo? Cismáticos, disidentes,
pseudo protestantes, son neosectos pseudo semi protestantes, son hijos del diablo. No te dejes engañar, son hacedores de mal, porque precisamente te enseñan que tú no tienes que hacer ningún bien y ya eres salvo. Eso es totalmente una herejía. Eso es algo que el diablo mismo quiere hacerte creer, para que tú te cruces de brazos, digas soy cristiano, creo que soy cristiano y voy a salvarme porque simplemente creo. Las cosas no son así, no son tan fáciles. Hay que tomar nuestra propia cruz. Te lo decía el mismo Señor Jesucristo: ser cristiano es amoldarse a Cristo, no amoldar a Cristo a tu conveniencia. No cruzarte de brazos y tener a ese Cristo que simplemente te dice cree en mí y ya vas a salvarte. No solamente es creer, no solamente es decir yo creo. No, te decía el mismo Cristo: no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que cumpla, que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Amar a tu prójimo, bautizarte, confesarte, hacer los sacramentos, tener las obras de misericordia. Entre el amor, la esperanza y la fe, la mayor de todas es la fe. Perdón, es el amor. Recordemos que es muy importante el amor. ¿Y qué es el amor? Te lo dice en Juan capítulo 3. Te lo dejo ahí de tarea para la casa. Primera carta de Juan, capítulo 3, para deshacer el mismo proselitismo que hacen los mismos sectarios, herejes, protestantes, separatistas o divisionistas, que son los mismos pentecostales evangélicos. Nos vemos, nos encontramos en otra transmisión. Mi nombre es Boris Soto y he vuelto a hacer estas transmisiones para que tú te deleites en esta información, para que tú empieces a creer en la verdadera iglesia que el Señor nos ha dado, en el verdadero cuerpo místico del mismo Señor Jesucristo, la verdadera fe, la verdadera iglesia. No te dejes engañar, mantente firme, no te salgas, porque el mensaje no es división, el mensaje es unificación. ¿Qué te dice el mismo Señor Jesucristo? Te dice en Mateo y en Juan capítulo 17, ora el Señor Jesucristo por la unidad de la iglesia, no por la separación. En cambio, los sectarios siempre te van a decir salte de la iglesia católica, salte de ahí, pero no les creas. Eso lo enseña el padre de la división. ¿Cuál es el padre de la división? El mismo Satanás. Chao mis amigos, nos encontramos en otra transmisión.